Exacto. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer, como le decía, unas galletitas de sésamo para celíacos diabéticos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos no pueden consumir, como te decía hoy Fernando, trigo, avena, cebada y centeno. Claro. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué utilizamos para sustituir? Para sustituir que la masa quede esponjosa igual. Que quede esponjosa y que quede una masa que quede elástica. Bien. ¿Ah? Lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos consumir el trigo. El trigo lo que nos da esa humedad y esa elasticidad cuando esas masas preciosas, ustedes van a nivel en unas pizzerías que las tiran y las mueven para todos lados. Las tiran para arriba. Eso es lo que te da el gluten, esa elasticidad. Entonces nosotros no lo tenemos, entonces tenemos que buscar donde no hay. Entonces vamos a utilizar lo que nosotros llamamos mezcla de harinas o mezcla de féculas. ¿Ah? Que es lo que va a sustituir la harina de trigo. Claro. ¿Ah? Entonces vamos a utilizar fécula de maíz, fécula de mandioca y leche en polvo. ¿Ah? Esas son nuestras premezclas que vamos a usar en sustitución de la harina de trigo. Entonces la vamos a colocar en este bowl. Y vamos a ir añadiendo. Fécula de maíz, fécula de mandioca y leche en polvo. Si somos intolerantes a la lactosa, podemos utilizar, por ejemplo, harina de arroz. Ajá. Que es libre de gluten también. ¿Ah? Perfecto. Acá tengo una pizquita de sal. Ajá. Y polvo de hornear. Lo que tenemos que asegurarnos acá, más allá de todo, es que los productos que nosotros consigamos sin gluten, sí. Las premezclas tienen que ser sin gluten. Claro. Sí o sí, todo. Porque nosotros podemos hacer algo perfecto, precioso para el celíaco, pero está contaminado. Bien. Eso es algo importantísimo que lo hablábamos con Bruno hoy. Que vamos a lugares y más allá de que en algunos lugares no tenemos la disposición, muchas veces no saben cómo hacerlo y la seguridad. Claro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, como nosotros hoy podemos hacer una receta para celíacos y después otra para diabéticos que tiene gluten, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer primero esta, primero la sin gluten y después la otra, porque cualquier cosita, si por ejemplo Claudia que está allá se pone a cocinar con gluten y nosotros acá la harina es volátil, cae y es lo mismo que si consumieran un trocito de pan. Entonces eso es importantísimo que lo tengan que tener en cuenta. Otra cosa importante es esto, la ropa. Tenemos que estar limpios y libres de gluten. Absolutamente limpios. ¿Sí? Los utensilios limpios. No quiere decir que tengamos utensilios solo para celíacos. Lo tenemos limpios, lavaditos, agua y jabón y se acabó. Seguro. ¿Ah? Nosotros tenemos que estar limpios y pulcros como siempre. Sí, sí. Por un lado los elementos secos. Dijimos que teníamos fécula de maíz, fécula de mandioca, leche en polvo, sal y le pusimos un poco de polvo de hornear. Aquí vamos a colocar un huevito. Y como ven, yo estoy colocando por un lado los ingredientes secos, que los tengo acá, y por otro lado los ingredientes líquidos. Después voy a añadir aceite y simplemente acá lo que hago es mezclarlo. Y los mezclo un poquitito. El huevo y el aceite. Huevo, aceite, lo uno, nada más, no quiero conseguir una mezcla aireosa ni nada, no, es mezclarlo nada más. Y lo que voy a hacer es colocar un par de cucharadas de la mezcla de féculas. De la mezcla seca. Exacto. Y ahí lo que hago es mezclar y sacar los pequeños grumos que tenga. Si tengo un poco de grumo tampoco pasa nada porque después con el amasado lo vamos a retirar. Ajá. Yo lo que quiero acá es que quede como una crema, porque lo que yo voy a hacer ahora es el chicle de mandioca. Que acá queda como una crema. Exacto, quedó como una cremita, simplemente para que resista el chicle que viene. Entonces lo que tenemos por acá es fécula de mandioca y agua. Fécula de mandioca ya lo habías usado. La había usado para la premezcla. Ahí está. Y agua. Y lo que hago es colocarla, yo todavía no lo llevé al fuego, lo coloco en seco, ¿sí? Añado lo líquido y acá lo que tengo que hacer, cuchara de madera, si es teflonada, no utilizar nada con porque lo pueda rayar. Exacto. Y primeramente es conseguir esto, que se disuelva la fécula de mandioca y el agua. Si por ejemplo yo estoy haciendo alguna otra cosa y me olvidé de algo y me voy para otro lado y vuelvo, tengo que volver a unirlo porque la fécula de maíz lo que hace es tiende a decantar y queda abajo, entonces lo tengo que volver a revolver. Cuando veo que está totalmente disuelto, ahí me vengo para acá. Y ahora vamos a hacer esto para que se pueda para quienes no lo están viendo es como si fuera leche. Exacto, ahí está. Como cuando llevamos a diluimos y llevamos a espesar algo. Exacto. Es lo mismo. Exacto. Y lo coloco acá. Y acá lo que hago es empezar a revolver. No me muevo de acá. Hasta que queda espeso. Hasta que queda, exacto. Esto va a empezar a cambiar de color primero de lo blanco, como la leche que dices tú. Va a empezar a cambiar de color y va a empezar a solidificar. Ajá. Va a empezar a cambiar de color y se va a formar un bollito en el centro de un aspecto bastante feo. Lo van a ver ahora. ¿Sí? Sí.
No es muy lindo de aspecto, pero que es lo que nos va a dar elasticidad a nuestra masa. ¿Ves que ahí está empezando a espesar? Sí. Eso que se está cocinando es la fécula de Y mandioca. empieza como a separarse. Exacto. Ahora ya aparece engrudo. Exacto. Yo me acuerdo que cuando mi sobrino tienen 12 y 8 años. La primera vez que me lo vio mi sobrino esto, me dice, tío, ¿qué es eso? Y ahora parece un chicle. Exacto. Ahí lo vamos Que lo formando. muestre. Ahí está, ahí lo mostró, lo mostró. Ahí está. Mira, mostró la olla así. Ahí Ahí. está, la olla está seca. Y La él olla tiene- está seca. Y él tiene el producto como una bola. Ahí está. Exacto. Esto yo me acuerdo que le decía a mi sobrino, esto es parecido al engrudo cuando yo pegaba los Las álbumes. cometas. O las Los cometas. álbumes, exacto. Exacto, exacto. Ahora los chiquines vienen con los que En la época las del- figuritas que son autoadhesivas. Lo nuestro era la época del blanco y negro. Exacto. Eso Entonces, es asqueroso. ahí lo tenemos. Asqueroso. Miren. ¿Sí? Entonces de acá directamente me vengo para la crema. Ajá. ¿Está? Volvemos esto para acá. Ahí habías puesto el huevo con El huevo, el aceite y 2 cucharadas de la mezcla de efecto. Exacto. La mezcla Entonces lo que hago es, desprendo esto me lo dejo acá, porque ahora lo que voy a empezar a hacer es, primero uno un poquito acá, ese chicle que él puso ahí empieza como a... está caliente. Ajá, y Ah. empieza como a estirar, a ablandarse, no sé. Sí, exacto. Y a entreverarse con Pero la acá no mezcla. se va a unir una vez que yo lo empiece a añadir la mezcla de féculas. Mirá. Y yo voy a empezar a añadir de a 2 cucharadas, no más. Echás dos y revuelves. Exacto. Echás Ahí. dos más y revuelves. Eso mismo. Primero me ayudo con la cuchara de madera porque está caliente. Perfecto. Luego me ayudo con la espátula de goma, que es lo que voy a hacer ahora. Bien, y ahí lo empiezo a trabajar. Le voy a añadir acá, que le voy a poner acá, y otro poquito acá. La imagen de esto César. ahora, la imagen de esto ahora es como si fueran a punto de hacer un omelette y está en la mitad del cocido. Bueno, Esa es la textura. sí, es una textura cremosa, que yo quiero que sea una masa al Claro, final del que se pueda- trayecto, que se pueda estirar. Ahí va. Bien, yo acá voy a seguir trabajando. Como ya se unieron las 2 cucharadas anteriores, le añado 2 cucharadas más. Claro. Y ahí Así hasta que lo terminás. así hasta que lo termino. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, como en la cocina en general, tenemos que tener paciencia. Sí, sí. En la cocina para celíacos tenemos que tener un poquito más de paciencia. Ah, sí. Sí, porque es más pausado. Acá yo si estuviera con gluten, coloco todo uno y se acabó. Seguro. En celíacos eso no pasa. Entonces tenemos que ir trabajando de a poco. O sea que la cocina para celíacos no es cocina para apurados. No, en realidad la cocina en general, nosotros La buena cocina. muchos de lo que estaban hablando hoy es y lo que hablaba Javier y Bruno era que volver a también a cocinar un poco en casa también. De eso se trata la cocina, la cocina saludable se trata de eso, de volver a cocinar en casa y no comprar por ahí los procesados y Lo que demás. pasa, Daniel, es que la vida moderna cada Sí. vez destruye más la cocina. Sí, hay un cambio de hábitos. Eso es una charla que podríamos estar horas hablando de en realidad que si bien tenemos menos tiempo, y yo soy uno de los que corremos de un lado para otro, trabajando y demás, pero creo que también podríamos cambiar un poco los hábitos y no sentarnos frente a la ¿Vas a televisión. usar de nuevo la cocina? No, ¿La apago? apagalo nomás, sí, perdón. No, no. Entonces ahí yo lo empiezo a trabajar. Y ahí yo luego, miren cómo ya se va formando la masa. ¿Sí? Ahí se empieza a formar. No la saqué del bol todavía porque no quiero hacer una enchastra acá en la Ya es masa. masa común. Ya es una masa. Exacto. ¿Sí? Entonces de a poquito le voy añadiendo. Y vengo y le voy añadiendo un poco más. Y ahí voy a ir formando mi masa. Esta lo que vamos a conseguir es una masa para hacer una galleta estilo al agua. Ajá. ¿Sí? Como unas marinas o, Sí. o una de esas. Entonces ahora sí lo voy a pasar para la mesa. Este bowl lo voy a dejar acá. Y lo voy a trabajar de a poquito. Como ven lo que se escucha ahí es el chicle que se está integrando a la masa. Por eso cuando inicialmente yo le dije, si el chicle no se integra no pasa nada, porque lo vamos a Ahí se integrar acá. empieza a integrar. Se Exacto. termina de integrar mejor. Exacto. Lo que sí tenemos que recordar es que esta masa está primero está muy húmeda todavía porque le falta más mezcla de féculas y después está caliente. ¿Sí? Entonces, por el chicle. Y por la fricción que le damos nosotros con las manos al amasarla. Mirá, escuchá. ¿Sí? ¿Escuchan ahí? Entonces yo le sigo añadiendo y ahora voy de a una cucharada y ahí voy viendo. De repente absorbió bien y no necesito usar toda la mezcla de féculas. ¿Sí? Lo ideal es que pase lo que pasó acá. Que en la cacerola no quede nada. Queda limpito. Sí, eso La porque es cacerola queda teflonada. limpia. La teflonada nos ayuda. Si tenemos de aluminio, por ejemplo, nos va a quedar
trocitos de chicle. ¿Qué va a pasar con eso? Que el chicle es uno de los ingredientes líquidos de nuestra masa. Eso lo que hace es que nos sobre ingredientes secos. Entonces, cuanto más chicle nosotros podamos retirar de ahí, menos nos va a sobrar de la mezcla de féculas. Entonces ahí lo trabajamos. Lo ideal para amasar es hacer 1, 2, 3, vuelvo y giro. Entonces ese movimiento nosotros lo hacemos para que vamos rotando. Claro. Entonces para amasar la masa bien pareja. Bien. Ahí está. Eso es muy simple de agarrar y ahí lo giramos y lo trabajamos. ¿Y eso cuánto tiempo? Hasta que absorba toda la mezcla de féculas, o con la mano limpita nosotros introducimos el dedo y ya no se nos pega. Eso quiere decir que la masa está pronta. La otra es venir a apretar y si no se nos pega la mano como acá, que ya está pronta. ¿Ah? Esto es de la receta originaria. Las preguntas tontas mías son respuestas prácticas. Claro, no. Es que son cosas simples, pero que si no te dan respuesta no sabes cómo resolver la situación. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es que hicimos una masa elástica, ahora la vamos a ver, con un chicle de mandioca. ¿Sí? Ajá. Entonces, ahí estaríamos prontos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es que, como cualquier masa cuando está caliente, si yo la empiezo a estirar ahora, se nos puede rajar, se nos puede romper. De todas maneras se puede utilizar. Yo tengo una masa acá que está fría. ¿Sí? ¿Y por qué está en bolsita? Y la puse en una bolsa de súper, como que podemos tener en casa, que la protege de la humedad. Con celíaco lo que tenemos es que la vida útil es más corta. Entonces si yo dejo esto acá y me voy, y más ahora en verano, con la temperatura que tenemos, se empieza a secar y nos queda grumosa. Entonces cuando la estiramos, ahí le van quedando los grumos y después cuando la estiramos se nos va a romper. Claro. Entonces, siempre que la dejemos, la podemos dejar descansar media hora a temperatura ambiente con una bolsa. Hay que... Que es la misma masa, nada más que la hice hoy de mañana. Tengo un poquito acá de fécula extra. Y acá lo que hay que hacer nada más es cortar de la manera que uno quiera. Una pregunta, sí. Mientras la tirás, esos productos, fécula de, fécula del otro, sí. ¿en cualquier lugar se pueden encontrar o tienen que ser lugares específicos? Hay tiendas específicas acá en Uruguay, en el cual tenemos en el MAM tenemos un almacén de celíaco, después tenemos hay empresas como no sé, el Naranjo, hay un montón. Lo que sí tenemos que asegurarnos, Madre Tierra, hay unos cuantos. Sí. Lo que tenemos que asegurarnos es que sea libre de gluten. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces no se contamina propiamente el producto, sino cuando lo porcionan en las líneas de donde hace la división de los gramajes. Entonces, ahí es donde se complica. Mirá. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que asegurar, y el lugar donde nos lo venden, que realmente sea libre de gluten. ¿Y esto que se hace al horno? Esto se hace al horno. Yo tengo unas plantitas igual, bien. Así que no se preocupen. Yo dije, nos olvidamos de prender el horno, estamos en el horno. Oso, te estoy copiando. Entonces ahí... Muy ocurrente, Fernando. Muy ocurrente usted, Fernando, la verdad. Sí. Podemos de esta forma, acá ya también hay que jugar un poco para los chiquilines, ¿no? Claro. Para los niños acá tengo diferentes formas. ¿Se puede hacer con forma de osito? Sí, tenía forma de osito, ¿vos sabés? Tenés forma de osito. Es un capo, llamalo siempre. Lo que pasa es que da pena comerse los ositos. Seguro. Comerse un osito no es bueno. Yo prefiero comer cosas familiares. No extrañas. Bien, entonces ahí utilizamos toda la masa. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando la llevemos, vamos a terminar con toda la masa. Esa masa se vuelve a unir. Se vuelve a hacer el proceso. Ahí está. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sí, y ahí ya con cualquier masa, ya es con trigo y ahora está celíaco sin gluten. Con cualquiera de ellas lo ideal es, si yo tengo otro bollo acá, por ejemplo si mi masa fuera más grande, lo que tengo que tener en cuenta es que lo ideal sería estirarla y después todos los recortes juntitos los juntamos y los volvemos a estirar. Claro. Porque si no le sigo añadiendo más mezcla de fécula y esta mezcla va quedando cada vez más dura. Entonces prefiero, lo que hacemos generalmente en gastronomía profesional, es cuando todos los recortes utilizarlos una vez sola. Claro. Bien, entonces ahora lo que haríamos nosotros es colocar un poquito de la mezcla de fécula hasta acá, para que no se nos pegue nada más. ¿Y eso al llevarlo al horno, esa fécula que pones no se quema? No se quema. En realidad si no le ponemos nada tampoco pasa nada, porque generalmente no se pega.
Da bien. Porque viste que la gente le pone manteca. Sí, en este caso no. En este caso no. Mira que yo de la cocina lo único que sé es prenderla y apagarla. ¿Es qué? De la cocina lo único que sé es prenderla y apagarla. Está bien. Por eso te hago muchas preguntas. Está perfecto. Pero no, aparte son buenas las preguntas en realidad, porque la cocina para celíacos es una cocina nueva para la gente en general. Bien. Entonces es una cocina que es lo que digo yo siempre, y que cuando nosotros aprendemos a cocinar para celíacos, tenemos que dejar la mochilita de la Partir de cocina cero. con gluten, y es que partís de cero. Entonces el tema es ese, es que vos tenés que olvidarte, y jamás es comparar. No, esto con gluten es más rico que sin gluten, no es diferente. No, sí, sí, No claro. es ni mejor ni Es peor. distinto, es distinto. Entonces lo que hacemos ahora acá es pincharla, Para, porque tiene polvo bañal, el polvo bañal levante, si no me quedan inflados. si no sé, ahí está. Exacto. Polvo bañal es un levante químico en el cual no necesitamos, a diferencia de la levadura, tanto fresca como seca, que es biológica, no necesitamos que leve de antes, sino que trabaja dentro del horno. Entonces esto lo llevamos al horno 10-15 minutitos y está pronto. ¿Está? Yo le voy a mostrar el producto terminado, que lo tengo por acá, para que lo vean. ¿Se ve? Perfecto. Y este es el producto terminado. Exacto.